Y entonces, dentro de esa experiencia que nosotros tenemos a lo largo de los años, sí que hemos visto que es importante que haya personas, líderes, que los desarrollen. Mucho más fácil si hay un equipo de líderes que no solamente son los del equipo directivo, sino también son los profesores que lo desarrollan en las aulas. Entonces, por eso, la importancia de reconocernos todos como líderes, como personas responsables de desarrollar, no esperar a que un equipo directivo nos venga y nos diga lo que tenemos que hacer, sino que todos somos responsables de poder desarrollar estos modelos, de poder ir atendiendo a cada uno de nuestros alumnos en las aulas y bueno, pues el poder ir desarrollándolo, sintiéndonos equipo, que es lo que vamos a trabajar hoy. Ayer trabajamos más la persona y ahora vamos a trabajar hoy, a lo largo del día de hoy, este equipo que va a impulsarlo, ¿no? Y que juntos vamos a poderlo trabajar. Entonces empezamos, ¿veis? Por eso nos ayuda desde el liderazgo junto al otro. Y vamos a trabajar también el aprendizaje cooperativo. Sí, gracias. Entonces, hoy no me ha salido... Ay, actualízalo, que es que he cambiado hoy por la mañana una cosita. Yo digo, esa no es... Vamos a empezar con evocar. Es que he puesto una diapositiva más bonita. Ahora la actualizan. Evocar. Evocar es una estrategia que podemos utilizar en las aulas y que vamos a utilizar hoy aquí. Varias de las estrategias y metodologías que vamos a utilizar en las dinámicas de estos días también son recursos que vosotros podéis utilizar tanto en el colegio como en las aulas. Evocar. Evocar es recordar. Recordar. ¿Qué ocurre? Cuando un alumno trabajamos en las aulas, o nosotros como personas adultas que estamos en un proceso también de aprendizaje, de alguna manera se enlazan los conocimientos que tenemos en nuestro cerebro. Se establecen conexiones neuronales en las que relacionamos cada uno de esos conocimientos y esos aprendizajes. Una estrategia para poder asentar esos aprendizajes es que al día siguiente de una sesión o de un momento de formación, como ayer, vamos a intentar recuperar lo que aprendimos en nuestra memoria. Todo eso que aprendimos ayer, que escuchamos, vamos a intentar recordarlo porque eso nos va a ayudar a enlazarlo con otros conocimientos que tenemos y nos ayudará a enlazar con lo que hoy vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, entre todos vamos a ir recordando con palabras, con frases cortas, aspectos que se nos quedaron de todo el día de ayer, ¿vale? Vamos a intentarlo. Frases cortas, palabras que nos ayuden a evocar el día de ayer. Líderes emergentes. El líder se hace y no es una identidad. Muy bien, el líder se hace. Identidad educativa. Muy bien. Elvia. Tradición e innovación. Tradición e innovación, muy bien. ¿Sí? Mentalidad de crecimiento. Mentalidad de crecimiento, muy bien. Construir nuestro árbol. Raíces. Raíces. ¿Sí, Raquel? El liderazgo no es una identidad. Corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Análisis de nuestra persona. Análisis de nuestra persona. Carmen. Vinculación. Vinculación. Marta. Educación de calidad. Educación de calidad. Conectar con la fuente de vida. Conectar con la fuente de vida. Liz. Agilidad emocional personal y la de Jesús. Muy bien. Educar de acuerdo al contexto. Muy bien. Acción humana que genera cambio. Muy bien. Desarrollo de capacidad. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa y qué me transforma? Muy bien. Relación entre mirar y actuar. Muy bien. Elvia. Juana mira y actúa. Juana mira y actúa. Los que lo habléis un poquito bajo lo repito por si no lo oís los demás. Los que habléis ya en voz alta. Karen. El proyecto de Jesús. Proyecto de Jesús. El diálogo como herramienta. Diálogo como herramienta. Compartir desde la experiencia. Muy bien, Mari. Los pilares.
pilares de Unitas. Acompañamiento y cooperación. Muy bien. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me cuido? Muy bien. Bueno, pues todas esas ideas que ayer trabajamos y escuchamos y compartimos todos juntos son las que se van a ir enlazando con la continuación del día de hoy, ¿vale? Hemos evocado y esa metacognición que os animo a hacer es que todo ese aprendizaje que tuvimos ayer, cómo se enlaza con todo lo que ya conocía y con mi día a día, y cómo aprendo eso, cómo aprendo yo y cómo puedo continuar. Entonces, para poder continuar, Joan, la flor de loto que ayer no hicimos, ¿os acordáis? Vamos a dedicarle 5 minutillos a ellos. Vamos a poner las ideas que a mí verdaderamente o me han conmovido, me han resonado o que me animan a continuar y a impulsar. Esas ideas las vamos a poner, poquitas, que somos personas, aquí, y vamos a relacionarlas con líneas que yo puedo poner en marcha, que yo me siento capaz en este momento para poderlas impulsar. ¿Y cómo las voy a impulsar? ¿Sí? Poquitas cada uno. 1, 2, hoy, tened en cuenta que vamos a tener 3 días. Aquello que verdaderamente a mí me ha resonado y me anima a impulsar, a andar en ese camino que hemos empezado o que hemos continuado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos? Venga, pues continuamos. Gracias, Joan. Me faltaba aquí no tengo aquí una diapositiva de un... Espera, perdón. Esta, que se me ha pasado. Esta. Bueno, leemos un texto de Signa, una parte, un fragmento del modelo pedagógico, y dice: el proyecto Compañía de María sitúa a la persona en el centro de aprendizaje para favorecer su desarrollo personal y académico. El alumno es considerado un ser único e irrepetible, original en su singularidad, con identidad propia, capaz de ejercer su libertad y de ser progresivamente responsable de su propio crecimiento y progreso. El objetivo principal, ofrecer una formación integral que contribuya al desarrollo de todas sus potencialidades y ayude a entender sus necesidades. Fijaros, sitúa a la persona en el centro del aprendizaje. Atendemos a ese alumno que es único e irrepetible y nuestro objetivo principal es ofrecer una formación integral. Una tarea fácil, ¿no? Es compleja. ¿Una tarea así tan compleja podemos hacerla solos? No. Necesitamos un equipo fuerte, consolidado y con energía e ilusión para poder llevar a cabo esta tarea. Entonces, pues vamos a ver cómo ese buen liderazgo lo vamos a ir aprendiendo a compartir, a hacer un equipo y a poder ir responsables. Por ejemplo, ayer en la velada hicimos un super equipo. Entre todos, esa velada, si hubiéramos intentado divertirnos cada uno por nuestra parte, pues a lo mejor nos hubiéramos divertido, pero juntos hicimos equipos que construyeron una determinada actuación, ¿no?, que hizo que todos nos divirtiéramos, ¿no?, y disfrutáramos. Pues bueno, pues esos equipos que ayer su objetivo principal era pasárnoslo bien y divertirnos, vamos a ver cómo ir creando esos equipos para el objetivo, para otro objetivo en nuestros centros, ¿vale? Ahora sí, pasa ya, Joan, por favor. Entonces, hoy vamos a ver qué estrategias metodologías podemos ir desarrollando y aprendiendo y estructurando para poder desarrollar este objetivo tan ambicioso de Signa. Vamos a empezar con los rasgos definitorios de un centro educativo. Un centro educativo somos un equipo de personas que funcionamos juntos, sacamos adelante muchísimas tareas, muchísimos objetivos, damos muchísimas respuestas a muchas situaciones, dificultades que se nos encuentran en el día a día y que ayer compartíais muchos, ¿no?, con las familias, con los alumnos,
pero hay 3 aspectos, rasgos que nos definen. Una es la cultura escolar, otras son las políticas y otras las prácticas pedagógicas. Hoy vamos a hablar de las culturas y las políticas, y las prácticas pedagógicas las empezaremos hoy, continuaremos un poquito con el taller y mañana continuaremos con esas prácticas pedagógicas que desarrollan ese modelo pedagógico. Sí, vas. La cultura. La cultura son creencias, acciones, pensamientos, hábitos, emociones que se comparten entre toda la comunidad educativa. La compartimos entre todos, ¿vale? Ayer hubo muy gracioso el teatrillo que hice yo en mi grupo, marcaba parte de esa cultura, ¿no?, de centro que había, ¿no? ¿Os acordáis en las llamadas de teléfono? Esa cultura, ¿qué cultura había allí en ese centro que representamos? ¿Todos a la vez no? Teléfono descompuesto. Allí cada uno hacía lo que quería, ¿no? Cada uno representaba, no había orden, no había concierto, todo el mundo, había unas emociones que, bueno, pues en que entre todos, cada uno se buscaba la manera de ser feliz y de hacer lo que había. Esa cultura escolar que está en todos vuestros centros y de forma diferente en cada uno de ellos, bueno, pues hay eso, hay formas de actuar, emociones, cómo respondemos ante, como ayer, cómo se responde, la directora da una consigna y cómo respondemos todos a la consigna de la directora. No solo se construye desde lo cognitivo, de lo que esto hay que hacer, esta tarea, se piensa de esta manera, sino que también está mezclado con todo lo emocional. Y hay creencias por debajo, digamos en el subsuelo, hay unas determinadas creencias que son las que se transmiten cuando un profesor nuevo entra a ese colegio. Él ya capta que hay determinadas formas de funcionamiento, determinadas creencias que son las que desarrollan el funcionamiento del colegio, la relación entre los compañeros, la relación entre dirección y compañeros, la relación con las familias, todo eso está ahí, digamos, en los cimientos y en la estructura de ese centro, de las relaciones, en la estructura de las relaciones de ese centro. Por ejemplo, se nota cuando se ha trabajado en diferentes centros, y me imagino que alguno de vosotros se ha trabajado en diferentes centros, se nota cuando se entra en un colegio, cómo se saludan en la sala de profesores, cómo nos saludamos, cómo nos despedimos, cómo escuchamos a los compañeros, cómo se toma el café en el recreo, ¿no? Son pequeños detalles, hay otros muchos más, en unos claustros se percibe mucho más, ¿no?, cómo se establece el trabajo entre los compañeros, pero bueno, hay todo ese digamos, salud, esa forma de relacionarse que es lo que indica esa cultura que hay en el centro, ¿sí? En las aulas ocurre igual, ¿eh? En las aulas tú entras a un aula y entras a otra y hay otra cultura diferente. El líder, el profesor y las relaciones entre los alumnos también establece la convivencia, la forma de trabajar dentro de un aula, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser conocedores de lo que tenemos ahí, de cómo se maneja toda esa estructura a la hora de impulsar determinados objetivos y trabajo que queramos realizar en ese centro. Sí, ¿le das, por favor? Las políticas, la política del centro, son esas características ya más relacionadas con el funcionamiento, la planificación, más lo organizativo, cómo se toman las decisiones, si la toma el director y todos atienden y obedecen a lo que dice el director, si es algo un poco más asambleísta, ¿no?, si todos lo hablamos, lo organizamos, cómo se participa, si cada uno participa dentro de su aula o tiene opción a participar en toma de decisiones o por lo menos escucha a las personas a la hora de relacionarse o de tomar decisiones, qué roles hay, cómo se ejercen esos roles, ¿vale? Entonces, eso favorece mucho la autonomía en los trabajadores del centro o en las personas, la participación también, y bueno, y si hay una formación y aprendizaje continuo o tenemos esa política de que, bueno, pues siempre lo hemos hecho así, y si lo hemos hecho siempre así, pues no tenemos por qué ni formarnos, ni aprender, seguir aprendiendo, ni poder ir cambiando aspectos que a lo mejor interesa después de hacer una autoevaluación. Entonces, esas son las políticas de centro. Muy bien, por favor. Vale, pues venga, vamos a hacer una pequeña dinámica.
Nos vamos a ir con los de las 12. ¿Os acordáis que ayer a las 12 nos fuimos con alguien de nuestro centro? ¿Vale? Y primero, vamos a reflexionar individualmente un ratito aquí sin movernos, 2 o 3 minutos. ¿Qué aspectos de la cultura de mi centro creo que son importantes y cuáles creo que están ahí de forma implícita y los vamos a hacer explícitos ahora en este momento, ¿vale? ¿Qué aspectos hay de la cultura de mi centro que yo conozco o que yo caigo ahora en la cuenta después de que he ido pensando? Seguro que mientras yo explicaba todo esto, cómo nos saludamos, cómo trabajamos, seguro que todos hemos ido pensando en aspectos de nuestro centro. O sea, lo que os ha pasado, que en determinado momento hay una cultura establecida, que todo funciona y que hay algún factor que cambia, puede irse abajo toda esa cultura y en poco tiempo cambiar estructuras o formas de que funcionaban siempre y que en un momento determinado, que parece ser que es lo que os ha pasado, ¿no? Y lo otro que iba a decir ahora ya no me acuerdo. Bueno, luego lo retomo, pero es verdad, las culturas cuesta mucho establecerlas y luego, sí, ya me acuerdo, también muy interesante en un momento determinado pararnos y ver y hacer explícito lo que acabáis de hacer vosotros. Joder, es muy valiente todo ese análisis que habéis hecho, ese análisis de todo ese proceso que estáis viviendo durante este año, que ha cambiado el centro, ¿no? Da la impresión de lo que estáis diciendo, que ha cambiado el centro, pero que tengáis claro ya qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, no sé si tenéis claro ya el camino hacia el que avanzar, pero por lo menos sabéis que os habéis situado en otro plano, ¿no? Que hay que modificar. Un análisis súper interesante. Felicidades. ¿Alguna cosilla más? Sí. Bueno, nosotros compartimos también... Sois del mismo centro, sois también, ¿verdad? De México. No, vale. Era por ponernos que estamos en la misma, sí. No, ya veo que a vosotros este tema os ha... Claro, por eso habéis pedido 5 minutos más. Claro. Os ha apasionado, sí, ahora lo entiendo. Tratamos justo de buscar estrategias para potenciar las capacidades de nuestros alumnos y reconocer esos logros. Entonces creo que eso es algo importante que tiene nuestro colegio, y yo creo que todos los colegios, de tratar de motivar a los estudiantes a través, no solamente desde la parte académica, sino desde la parte extraescolar, ¿no? Que comentamos en el colegio. Sin embargo, sí compartimos también la parte de la resistencia en cuanto a que la cultura escolar se tiene que reestructurar siempre en determinados momentos en aras de buscar la identidad y de consolidarla. Para el nuevo personal, por ejemplo, yo que soy nuevo, sí es como estos momentos de intercambio son importantes porque al final te permiten saber si estás en el lugar adecuado o no, y también cómo puedes contribuir tú a la misión del centro en donde tú estás, y que tiene que ver con tu autonomía, tu participación, pero también muchas veces esa autonomía es muy flexible y se malinterpreta, ¿no? Porque entonces yo podría estar en el centro, pero puedo hacer como que estoy haciendo mi trabajo, pero en realidad no lo estoy haciendo. Y entonces en algún momento eso va a impactar en mis demás compañeros. Muy bien, muchas gracias, David. Vale, pues muy bien, gracias por vuestra reflexión y por compartirla con tanta honestidad, ¿no? y frescura, ¿no? Poder hablar de eso entre todos. ¿Pasamos? ¿Cambiamos? Bueno, seguimos. Mirad, aquí he intentado combinar 2 temas. He pensado en esa cultura de centro, en nuestro proyecto educativo. Educar en Comunidad es un proyecto común. Y en empezar a dar estrategias y metodologías que están dentro del modelo pedagógico Signa, y que he seleccionado las fundamentales, porque en estos días había que seleccionar las fundamentales para poder desarrollar dentro de nuestro cole. He seleccionado el aprendizaje cooperativo como metodología para mí fundamental dentro del aula y dentro del centro. Vamos a profundizar en ese aprendizaje cooperativo, en esa metodología ahora, en el ratito que tenemos, pero
la vamos a hacer desde dos enfoques. Vamos a hacer el enfoque del aprendizaje cooperativo en el aula con los alumnos y más adelante haremos ese aprendizaje cooperativo en nuestro claustro, en nuestro colegio, entre los profesores, ¿vale? Entonces, bueno, contaros. El aprendizaje cooperativo, yo tuve la suerte de formarme con uno de los mejores formadores en España, que era Pere Pujolas, era porque falleció hace ya unos años, una persona de estos profesionales que además de saber y de conocer irradian cooperación por los poros, era impresionante estar con él y bueno, pues aprendí y experimenté mucho con él y luego pasa también... También aprendí mucho con los hermanos Johnson. No sé si vosotros lo que habéis estudiado de aprendizaje cooperativo, me imagino que con Pere Pujolas no, porque es de España, pero a lo mejor los hermanos Johnson los conocéis un poquito más. Os he preparado una carpeta con materiales tanto de Pere Pujolas como de los hermanos Johnson para que podáis con estrategias, actividades, técnicas, estructuras, para que con lo que trabajemos hoy luego vosotros podréis implementarlo en el aula, ¿vale? Entonces mandaremos una carpetita con este PowerPoint y con todos los materiales que bueno, y bibliografía, que todo lo que pueda os mandaremos para que podáis seguir estudiando, investigando y trabajando juntos, ¿vale? Además de que podáis ya pues, contar con nosotros, que ahora ya tenemos el teléfono, ¿vale? Entonces, continuamos. Joan. Vale. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? El aprendizaje, sabéis que hay diferentes modelos, uy, qué mal se ve esta diapositiva, hay diferentes modelos educativos, diferentes metodologías con las que podemos trabajar en el aula y dentro de los modelos sociales es el aprendizaje cooperativo. También está el aprendizaje dialógico y otros tipos de metodologías que os mandaré la bibliografía de este libro, que es un libro muy interesante en el que están desarrollados todos los modelos y metodologías que podemos implementar en el aula y que, bueno, pues No, os lo pondré todo os pondré toda la bibliografía, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, se puede profundizar aunque este libro a lo mejor es más fácil desarrollar desde los materiales que os voy a enviar, ¿vale? Pero es para enfocarnos en qué modelos estamos, qué es lo que queremos. Es un modelo social, con lo cual lo que estamos implementando en el aula es un aprendizaje social. ¿Qué es un aprendizaje social? Es un aprendizaje conjunto en el que tenemos dos responsabilidades, aprender y ayudar al otro, yo aprendo, pero también aprende mi compañero. Tenemos esas dos responsabilidades cuando trabajamos cooperativo, ¿vale? Entonces, nos enmarcamos dentro de los modelos sociales, ¿sí? Sí, Joan, gracias. ¿Por qué a convivir se aprende? A ser líder se aprende, ¿os dais cuenta que a todo lo que podemos aprender? Y a convivir se aprende. Tenemos el individualismo, esa foto a mí me pone los pelos de punta, ¿a vosotros? Porque yo no sé a vosotros aquí, pero en España, ¿cuántos bebés hay con el móvil en el carrito? No sé vosotros, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Sí, para lo que sea. Y entonces, luego hablabais ayer también de la convivencia. En España tenemos unos problemas muy graves con las convivencias en el aula. El bullying es la palabra de moda, con horror, aquí también. Entonces, ¿cómo son las relaciones de nuestros alumnos? Ayer hablábamos de, tenemos determinados retos, desafíos, un reto y un desafío es la convivencia entre nuestros alumnos, y ese reto y desafío, ¿qué podemos hacer para dar respuesta? ¿Qué aprendizaje profundo, qué ciclo de aprendizaje profundo podemos también desarrollar? No solo a nivel de aula, sino a nivel de centro también. ¿Cómo damos respuesta ante las conductas disruptivas, conductas fuera de la convivencia de nuestros alumnos? Eso también está dentro de la cultura de centro. ¿Qué respuesta damos como equipo directivo, como centro, cuando un niño salta pues, el respeto y el cuidado de sus compañeros, ¿no? Eso también es un aspecto importante a reflexionar. Entonces, el aprendizaje cooperativo también es una estrategia para cuidar la convivencia de nuestros alumnos. Sí, pasamos. ¿Cómo aprendemos? O sea, además de enseñarles a convivir, también mirad este estudio que se hizo hace ya bastante tiempo, en el que ¿cómo aprendemos? Fijaros, ayer María José os hacía una pregunta y os decía, ¿os acordáis de lo que estudiasteis cuando fuisteis al colegio? ¿Os acordáis? No nos acordamos casi nadie, nos acordamos de pequeños detalles, pero mirad, en esta investigación solo se aprende el 10% de lo que leemos, para que os posicionéis en cómo trabajamos en nuestras aulas.
el 20 de lo que oímos, el 30 de lo que vemos, el 50 de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con otros. Por eso es importante todas las discusiones y debates que también aquí establecemos. El 80% de lo que hacemos. Lo hablaremos también esta tarde en el taller y mañana también, aunque no vengáis al taller, mañana también hablaremos de esto, de esas programaciones nuestras en los que hacemos que oigan y vean o les hacemos hacer. ¿Vale? Y el 90%, el 95% de lo que enseñamos a otros. Pensad, cuando vosotros habéis enseñado a otros, ¿habéis aprendido más? ¿A que sí? ¿A que eso que queremos enseñar nos lo tenemos que organizar en nuestra cabeza? Pensar cómo se lo enseñamos y cómo lo hacemos. Yo, personalmente, la resta con llevadas la entendí cuando empecé a enseñar la resta con llevadas. Así os lo digo, la resta con llevadas y las matemáticas me apasionan, pero la resta con llevadas la entendí cuando la tuve que empezar a explicar a los alumnos. La entendí perfectamente. Hasta entonces yo hacía resta con llevadas, por supuesto, pero todo lo que hay detrás de esa resta con llevadas la entendí en ese momento y la aprendí en ese momento, ¿vale? Eso es importante que lo sepamos a la hora de estructurar nuestras aulas, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, porque eso es así. Sí, pasamos. Y el cooperativo. Bueno, todo esto son argumentaciones para ver que el cooperativo es importantísimo. Entonces, dentro de los 4 aprendizajes fundamentales de la UNESCO, que todos los conocemos, ¿verdad? Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, está aprender a vivir juntos. Para aprender a vivir juntos tenemos que vivir juntos. En las aulas, si tenemos pupitres de uno en uno, todos separados, no podemos hablar, todos tenemos que trabajar en nuestra mesita y solamente conviven en el patio, que en el patio no estamos enseñándoles a convivir, a veces un poquito sí, pero van más a su bola, ¿no? No estamos nosotros haciendo tal seguimiento. Entonces, es fundamental que de alguna manera desarrollemos ese aprendizaje a vivir juntos. Y el cooperativo nos ayuda a vivir juntos también. ¿Vale? Pasamos. Vamos a hacer una dinámica, porque claro, vamos a aprender haciendo, como lo que hemos dicho ahora. Entonces, para eso necesito la colaboración de mi compa Norma. Ven, Norma. Somos las compas, somos las dos de cooperativo, de pedagógico, cada una en nuestro país, ¿verdad? Que si esto yo lo hubiera sabido antes, hubiéramos hecho más juntas. Claro. Sí, vale, pero luego ya tienen una tarea importante. Vale, cuadros cooperativos. Mirad, vamos a hacer esta dinámica. Este grupo vais a ser un grupo que nos meteremos en la salita y este grupo, para hacer esta dinámica, nos saldremos al jardín, ¿vale? Entonces, estos estaréis con Norma y estos estaréis conmigo, ¿vale? Cuadrados cooperativos. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que nos vamos a dividir en grupitos de 5 o 6 personas, ahora ya nos contaremos, y cada grupito vais a tener un sobre. En un sobre hay, pásame la diapositiva, por favor, hay vamos a enseñarlas, unas piezas de un puzzle, ¿vale? Cada equipo va a tener un objetivo. Un rompecabezas. Le llamáis rompecabezas, vale, por rompecabezas. Rompecabezas. Nosotros también le llamamos, pero ahora no sé por qué antes, cuando éramos niños, llamamos rompecabezas y ahora hemos cambiado a puzzle, no sé por qué, es verdad. Ya. Ya la tienen rota. Bueno, cada equipo vais a tener un sobre con un número de piezas que forman un cuadrado, ¿vale? Cada equipo tendrá ese sobre. Todos los cuadrados que forme cada equipo tienen que ser del mismo tamaño. ¿Entendido? Con lo cual tenéis que saber el cuadrado que fuerais, pero tenéis que comparar que con los demás tienen que ser del mismo tamaño. Todos los cuadrados de los equipos, de los 5, somos 5 equipos, ¿verdad? Sí, ve tú contando a ver cómo hacemos. ¿Vale? ¿Hasta ahí entendido? Más en que ha habido un equipo que 4 teníais montados el cuadrado y 1 no. ¿Quién hubiera deshecho su cuadrado para volver a hacer el de los 5? Mira lo que dice la madre provincial. Nadie. Así que escucha lo que dice. Venga, seguimos, ya está, que esto ya es broma. Venga. Sin justificación, pero creo que a lo mejor también fue la forma de interpretar.
Claro. O sea, se puede ser, ¿eh? Claro, Una claro. mala interpretación de parte de nosotros, pero también, o sea, una cosa marcada, o sea, el individualismo político, hay que aprender a ganar, perdimos esta ocasión. No perdimos, aprendimos. Aquí nadie ha perdido, hemos aprendido, estamos aprendiendo. Desaprendimos para aprender. En relación a que apoyamos otros equipos, aunque éramos uno solo al final de cuentas, no desde ahí no apoyes a alguien más. No solamente te enfoques a tu equipo, porque nosotros previo a hacer la actividad estaba hablando con mis compañeras. A ver, ¿de qué se trata esto? Si estamos hablando de aprendizaje colaborativo, tenemos que colaborar, no enfocarnos en nuestro solo equipo. Porque yo no lo entendía, yo en primer momento dije, me enfoca mi equipo, pero conforme a lo que escuché a mis compañeros dije, tienen razón. Una vez que se da la dinámica, cada equipo abre su sobre y cada uno tiene cantidades diferentes de piezas. Nosotros nos damos cuenta que solamente teníamos 2 piezas, decíamos, aquí no se forma, entonces vamos a fijarnos, cada una de nosotras no se dividió y fue a observar el de los demás. Yo tomé otra maestra tomó otra y fuimos a ver a quién le servía. Ya la colocamos y la maestra de ese equipo, no recuerdo quién, me la da, hacemos un intercambio. Esa pieza no me quedé con ella, voy a otro equipo a ver a quién, y fue como un intercambio, o sea, se la daba a la persona. Muy bien. No es como que fuéramos No, ya no más, por favor. Vale, muy bien. Ya está, genial, muy bien, muy bien. A ver, tened en cuenta... Tened en cuenta, gracias Norma, tened en cuenta que el objetivo de esta dinámica es esto. El objetivo de esta dinámica es reflexionar sobre cómo actuamos ante la cooperación, ¿no? Y lo difícil que nos resulta a nosotros cooperar, por favor, ¿me pasas ya? Cómo trabajar, somos diversos, ¿no? Aquí todos somos diversos y cada uno reaccionamos. ¿Cómo trabajar el aprendizaje cooperativo en las aulas? Desde infantil. Se puede trabajar hasta bachillerato, bueno, preescolar le decís aquí, perdón, de preescolar hasta bachillerato, pero es un trabajo de pico y pala, o sea, si vamos trabajando todos coordinadamente a lo largo de todos los cursos, nuestros alumnos aprenderán a cooperar y aprenderán estrategias y maneras de cooperar, ¿vale? Aquí los mayores pues hacemos lo que podemos y cuando podemos y como interpretamos, ¿no? Y cada uno vemos, y además en los juegos, no sé por qué, siempre nos sale ese competitividad, ¿no? Nos sale, lo tenemos ahí, uno es en más grado u otro, pero queremos competir y a los niños les pasará igual en las aulas. Por eso el aprendizaje de determinadas estructuras o técnicas, que es el material que os vamos a enviar, que ahí hay un montón de modelos en los que podemos ir trabajándolo y analizando con ellos también, ¿vale? ¿Pasamos? El aprendizaje cooperativo, ¿qué es? He puesto las 2 definiciones, ¿ve? Mirad. Relacionándolo con lo que acabamos de hacer. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos, y ahora viene, para maximizar su propio aprendizaje. El cooperativo no es trabajar en grupo. No, el trabajar en grupo a veces decimos, vamos a trabajar en grupo, hacéis esta tarea, yo hago tú esto, tú haces esto, y cada uno nos responsabilizamos, o los alumnos lo suelen hacer así si no han trabajado nunca en cooperativo. Se reparten, hacen cada uno una tareita, pero no cooperan. No cooperan, eso es colaborar medio. Y según Puyolas, el aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, porque queremos que aprendan a cooperar y a ayudarse unos a otros, aunque ocasionalmente pueden ser homogéneos, utilizando una estructura de la actividad. Una estructura de la actividad, si no hay una estructura, hacen lo que decimos, un trabajo en grupo y se reparten tareas. Necesitamos estructuras que aseguren la participación equitativa, ahora explicamos lo que es cada cosa esta, la interacción simultánea con la finalidad de que todos aprendan lo que queremos que aprendan, cada uno hasta el máximo de posibilidades, leemos esto, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y que aprendan, además de aprender, a trabajar en un equipo, las 2 cosas, ¿vale? Con ello trabajamos tanto la competencia matemática, lingüística, lo que sea la tarea, además también la competencia social. Estamos trabajando 2 competencias y la personal, luego lo veremos. Pasamos, María José, por favor, gracias.
Porque ¿cómo enseñamos? Voy a explicar, y quiero que os pongáis vosotros en vuestra mente, cuando estructuramos la actividad en el aula. Cada uno estructuramos las actividades en el aula de diferente manera. Muchas veces la hacemos con una estructura individualista. El alumno trabaja solo, sin fijarse en los demás, cada uno en su pupitre, aprende del profesor directamente, no aprende del alumno, y consigue el objetivo independientemente de si los demás lo consiguen o no. Me dicen que haga este ejercicio, yo lo hago, yo aprendo, y no sé si los demás lo están aprendiendo o no. La competitiva, que es lo que nos ha pasado un poquito también. El alumno trabaja solo, pero compite con los demás. A veces nosotros en el aula decimos, todos el ejercicio 3. Yo he acabado, profe. Pues tú además haces el 7 y el 8 y este hace además el 7 y el 8. Compite con los demás en que yo hago más que los demás. Y a veces sin querer utilizamos esas estructuras que facilitamos la competitividad en el aula. Se espera de a él que aprenda más que los demás o antes que nadie. Yo la más rápida soy el primero que ha acabado. Eso lo hacen, ¿no? Los alumnos, ¿no? Y además a veces lo reforzamos en el aula nosotros. Mirar qué bien fulanito, Karen, qué bien lo has hecho, has acabado la primera, ¿vale? Y entonces lo consigue si los demás no lo consiguen. Estamos favoreciendo que él consiga y que encima sin los demás. ¿Me pasas, María José? Frente a la cooperativa, los estudiantes forman pequeños equipos de trabajo para ayudarse y animar a la hora de aprender. Este equipo lo ha hecho. Se espera que cada estudiante aprenda lo que se le enseña y contribuya a que los demás, ellos han aprendido a hacer los cuadrados y han contribuido a que los demás los hicieran también. Y consiguen este objetivo solo si los demás lo consiguen. ¿Vale? Eso es cooperativo. ¿Sí? Seguimos. Y así es como enseñamos. La individualista y la competitiva, que la hemos contado, aprenden del profesor solo directamente. Hay una interacción del profesor-alumno. No aprenden de nadie más. El profesor y el alumno somos los que nos repartimos la baraja, ¿no? Y la competitiva, fijaros, tenemos la suerte, hablando de la inclusión, de la atención a la diversidad, tenemos la suerte de que además de la interacción del profesor-alumno, hay interacción alumno-alumna. Tenemos un montón de profesores en el aula, un montón. No somos los únicos, tenemos un montón. Y juntos pueden aprender muchísimo más. Es más, normalmente cuando tú se lo explicas, a mí me ha pasado, tú se lo explicas, se lo vuelves a explicar y dices, anda, explícaselo tú a ver ahora. Y lo entienden mejor con él que con nosotros. Creando las estructuras en nuestras programaciones, creando estructuras de actividad, cuando organizamos las estructuras dentro del aula, cómo organizamos las actividades, dependiendo qué enfoque le demos, podemos desarrollar ese tipo de aprendizaje u otro. ¿Vale? Pasamos. No pasa. Que no sé cuál que viene ahora, no me acuerdo. Ah, sí. Entonces, los objetivos es aprender contenidos y aprender a trabajar en equipo como un contenido más, ¿vale? ¿Y qué responsabilidad tienen? Aprender lo que el profesor les enseña y contribuir a que los compañeros de su equipo también aprendan. Tienen esos objetivos y esa responsabilidad. Y esto aquí tiene que quedar muy explícito en el aula cuando lo trabajemos. Todos tienen que saber que estamos en este juego, no en otro. Entonces, esto es como una receta de cocina que tiene estos ingredientes. Un objetivo común y compartido, una interdependencia positiva, una participación equitativa y una interacción simultánea. ¿Qué es cada una de estas? La participación equitativa. Todos los miembros tienen la misma oportunidad de participar. Si lo dejamos libre, no lo hacemos con una estructura clara, unos participarán y otros no. Vosotros lo sabéis, cuando dais opción a hablar, a trabajar, hay unos que están todo el día con la mano levantada, todo el día aportando, y hay otros que no hablan nunca ni dicen nada. Entonces tenemos que hacerlo de alguna manera para que todos participen. Por eso siempre se trabaja con estructuras claras, que tienen unas normas determinadas y que obliga a que todos participen, para que sea cooperativo. Participación equitativa, interacción simultánea. Todos los miembros interaccionan entre ellos para la realización de una tarea. Todos interaccionan. También esas estructuras que os comento y que alguna conoceremos y si nos da tiempo, si no mañana, si no nos da tiempo lo haremos mañana, obliga a que se interaccionen entre ellos. ¿Sí? ¿Pasa? Y la interdependencia positiva. Yo he visto esta interdependencia positiva aquí.
cuando lo explicaban, ¿lo habéis visto? Todos eran interdependientes unos de otros y así lo han vivido y así lo han transformado, ¿no? en la realización de la tarea. Todos sabían que dependían del otro, pero era positiva. No era, no, yo me dejo, espero a que me... No, todos dependen de todos y todos hacemos porque todos consigamos la tarea. ¿Sí? Yo creo que es un buen ejemplo de esa interdependencia positiva. Pasamos. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a trabajar en equipo, hemos visto lo difícil que es, ¿no? La cooperación. Entonces, este esquema es de Pere Pujolas, en el que él organizó un proceso, que lo tendréis en la documentación que os voy a enviar, es un proceso para enseñar al alumnado a trabajar en equipo. ¿Qué ocurre? Entonces, él creó 3 ámbitos, el ámbito A, el ámbito B y el ámbito C. En el ámbito A, cohesión de grupo. Los equipos, las aulas, los compañeros, los alumnado, tienen que sentirse cohesionado en equipo. ¿Pasa? Nada, no te preocupes. Tienen que sentir que hay cohesión. Entonces, hay una serie de actividades, puede ser el de los cuadrados, puede ser uno del ámbito A, en el que aprendemos que juntos hacemos más. Entonces, son actividades en las que pues por ejemplo, hay algunas tomas de decisiones que nos damos cuenta que si todos opinamos y todos colaboramos y todos damos ideas, sale muchísimo mejor que si lo hacemos individualmente. Entonces, son actividades de ese tipo. Hay bastantes en la cohesión de grupo. Entonces, siempre se recomienda empezar realizando actividades de ese tipo con los alumnos para que ellos vean que anda, en el equipo es verdad, se consiguen más cosas y vayan siendo conscientes, ¿no? Como hemos sido conscientes aquí de la situación que se ha vivido. Cuando ya vemos que el equipo está cohesionado, ¿no? Que somos todos conscientes de que el equipo es más fuerte que el individuo, Con permiso. nada. Pasamos al ámbito B. En el ámbito B es que utilizamos esas estructuras que os comento, las llenamos de contenido, me da igual de lengua, de mates, de lo que sea, para aprender a trabajar en equipo. ¿Vale? Son como estructuras vacías que las llenamos de contenido y con eso trabajamos. Y ellos poco a poco van trabajando en equipo. Y el C, que es el más complejo, y que os digo, la verdad, nosotros llevamos años en los colegios trabajando el cooperativo, muchos años. El A y el B se ha establecido, pero el C es mucho más complicado porque en el C es que los equipos analizan cómo trabajo en equipo. Cada alumno se pone responsabilidades, se autoevalúa, evalúa a los compañeros. Es un proceso mucho más costoso y elaborado. Pero bueno, si se empieza con el A y con el B, ya llevamos mucho ganado, ¿vale? Llevamos mucho. Seguimos. No, pasa un poquito, no lo pases. Vamos a intentar hacerlo un poco así. Con todo esto, con el cooperativo, se aprenden los contenidos de las áreas determinadas, se aprende a trabajar en equipo, pero se aprenden muchas más habilidades, ¿vale? Bueno. Vamos ahora entre todos. ¿Qué habilidades cognitivas creéis que se desarrollan con el trabajo cooperativo, con el aprendizaje cooperativo? Vamos a pensar un poco entre todos. El diálogo. El diálogo. La flexibilidad. Cooperación. El análisis. Cognitiva. Vamos, sí, también puede ser, sí. La atención, escucha, muy bien. La toma de decisiones. Toma de decisiones. Resolución de problemas. Muy bien, dale. Pues sí, creo que las habéis dicho todas, ¿no? La interacción y enriquecimiento múdico, la cooperación, sintetizar, analizar, afianzar, comprender, relacionar, bueno, la estructuración del discurso, verbalizar. Sí, porque cuando se debate en un equipo, hay que estructurar bien el discurso para convencer al otro, ¿no? Venga, seguimos. No sigas. ¿Cuál viene? ¿Qué habilidades sociales se aprenden? Cooperar, compañerismo, respeto, comunicación, escucha, empatía, amistad. Muy bien, pasa. Sí, muy bien, respetar turno, pues veis, solidaridad, respeto, tolerancia, consensuar, ayudar, dejarse ayudar. Es importante lo de dejarse ayudar, ¿eh? Es importante. Valorar todas las aportaciones, la empatía, que lo habéis dicho, conocer a los compañeros,
Cuando estamos en un equipo y conocemos a nuestros compañeros, ayudamos de diferente manera o acompañamos de diferente manera a uno o a otro o escuchamos de diferente manera. Y el sentimiento de equipo, colaborar junto a... ¿De lengua ahora? Las personales, bueno. ¿Qué personales? ¿Qué habilidades personales? La autorregulación. La autorregulación, muy bien. ¿Perdón? Autoestima. Confianza. El seguimiento de normas. Sí, muy bien, normas. ¿Perdón? Toma de decisiones. Pásalo, María José. Muy bien, las que habéis dicho, ¿veis? Habéis hablado de la frustración antes también, el respetar, el disfrutar juntos, todos somos importantes, responsabilidad, autonomía. Se requiere mucha mayor autonomía que si el profesor nos dice lo que tenemos que hacer en cada minuto, ¿no? Esfuerzo, atención, confianza, bueno. Y habilidades de comunicación. Fijaros todo lo que estamos trabajando, cuando trabajamos cooperativo, además de mates y lengua. ¿Qué más? Pasa. Comunicación, venga, dialogar, conversar, algunas las habéis dicho ya. Adecuar el lenguaje, la expresión de emociones de forma oral, argumentar, convencer, escuchar, organizar el discurso. Bueno, algunas se mezclan de habilidades, ¿verdad? Pero bueno, todo esto trabajamos con el cooperativo, sí. Muy bien. Vale, yo ahora he cogido la definición que teníamos al principio, que era de los hermanos Johnson, y la he cambiado, porque hasta ahora habíamos trabajado el aprendizaje cooperativo con los alumnos, cooperar con los alumnos, y ahora nos pasamos un poco a esa cultura de centro, que hemos estado también analizando y dialogando y debatiendo, ¿no? Si cambiamos eso, el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los profesores trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje o el desarrollo de las tareas y el de las demás. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Suena. Es que yo creo que ahora tenía preparada una estructura, sí, para trabajarla ahora, pero faltan 5 minutos para faltan 5 minutos para el descansillo. Esto nos lleva más tiempo. ¿Lo dejamos para mañana? Pregunto. Isabel. ¿Sí? ¿Seguimos? Venga, pues seguimos. Genial. Seguimos. ¿Cuánto rato? Pues 10 minutos por lo menos. Bueno, está bien porque nos quedan 15 minutos. ¿Está de acuerdo, profe? ¿Sí? Venga, pues, genial. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una de las estructuras que os he comentado antes. ¿Os acordáis que os he contado esas estructuras que obligan a cooperar y obligan un poquito a estar pendiente unos de otros, a dialogar? Bueno, pues esta estructura, 1, 2, 4. Vais a coger una hojita del cuaderno, cada uno, mira, y vais a dibujar 2 rayitas. En una vais a poner el 1, en otra vais a poner el 2 y en otra vais a poner el 4, ¿vale? Venga, y entonces, 1, 2, 4, sí, igual que pone ahí la estructura 1, 2, 4. ¿Qué implica esa estructura? Porque el trabajo va a ser, espera que lo quiero leer bien, si en vuestra cultura de centro, primero lanzo la tarea, si en vuestra cultura de centro, en vuestro centro, pensando en vuestro cole, ya tenéis introducido el trabajo cooperativo entre los profesores, ¿os acordáis la definición que acabamos de leer, verdad? Hemos leído la misma definición de alumnos, pero para el profesorado, para introducir esa cultura de centro de cooperación entre los profesores, que a todos os ha encantado leerla, ¿no? Entonces, si en vuestro cole ya está introducida, lo que vamos a hacer a través de la estructura es ver cómo creemos que eso se ha ido consiguiendo. Si no la tenemos conseguida, vamos pensando qué creemos que tendríamos que hacer para conseguir esa cultura cooperativa en nuestro centro, en nuestro claustro. ¿Está entendida la tarea? ¿Sí? ¿Sí o no? Vale, pero ahora ¿cómo lo hacemos? La estructura 1, 2, 4. Para que haya participación equitativa, interacción simultánea, para que haya esos 2 aspectos que hemos leído, ¿cómo lo tenemos que hacer? Esa tarea, esa cuestión que acabo de desarrollar, os la acabo de decir. Repartimos el folio, ya lo habéis hecho. Damos 5 minutos, vamos a dar menos, ¿vale? 2 minutos a cada uno individualmente, con lo cual no se puede oír nada porque es individual. Y en esa columna del 1 vais a poner
qué actividades, qué estrategias, qué recursos se han puesto en marcha en vuestro centro para conseguir que haya cooperación en el claustro y si no ha sido así, cuál creo que podría ser, qué recursos, qué estrategias, qué maneras para poder cooperar dentro del claustro. En la columnita 1. Cuando pase 2 minutos, escuchadme primero toda la tarea, cuando pasen 2 minutos me pongo con la de al lado, de 2 en 2, y compartimos y vamos poniendo en esa columnita de 2 lo que compartimos entre las dos, las ideas que se nos han ocurrido entre las dos. En la 2. Y cuando ya pasen otros 2 o 3 minutos de trabajar conjuntamente con el 2, nos pondremos de 4 en 4, con el de delante, con el de detrás, os organizáis, de 4 en 4, serán 4, y compartís en esa columna todas las ideas que habéis conseguido entre los 4. ¿Está entendida la tarea? ¿Sí? ¿Alguien ha dicho que no? ¿Me ha parecido no? ¿Sí? Vale, pues venga, 2 minutos para la columna 1. ¿Qué estrategias, recursos, maneras, formas, estructuras para conseguir que en mi centro haya cooperación entre el claustro? 2 minutos.